Una mesera arriesga su empleo para ayudar a un hombre humilde. Días después, él regresa al restaurante y lo que revela deja a todos sin palabras. El reloj marcaba el inicio de otra noche agitada en el refinado restaurante Camino del Sabor. La luz suave se reflejaba en las mesas cuidadosamente dispuestas, creando una atmósfera que mezclaba sofisticación y exclusividad. La clientela era exigente, compuesta por empresarios, celebridades y otros visitantes de la alta sociedad, todos atraídos por la promesa de una experiencia impecable. En ese ambiente de elegancia, los empleados se movían con precisión, entrenados para servir cada plato como si estuvieran presentando una obra de arte. En medio de esa rutina casi mecánica, Luisa, una joven mesera, se destacaba de manera sutil. En sus años trabajando allí, había ganado el respeto de sus colegas por su dedicación y humildad. Tenía una sonrisa genuina que iluminaba su rostro, incluso en los momentos más agitados. Luisa no solo era eficiente, su empatía desbordaba en cada interacción con los clientes, ya fuera en sus saludos cálidos o en la forma delicada en que atendía pedidos especiales. Para ella, trabajar en el Camino del Sabor era una manera de sostener a su familia, pero también una oportunidad de conectar con las personas. Por otro lado, el gerente, el señor Arturo, era estricto y controlador. Su postura siempre impecable y su mirada seria y analítica vigilaban cada detalle del salón. Arturo había trabajado duro para mantener la imagen del restaurante como el más prestigioso de la ciudad, y para él, eso significaba seguir las reglas sin espacio para improvisaciones ni sentimentalismos. Su voz grave se imponía, y no dudaba en corregir cualquier mínimo error de los empleados. Para Arturo, el orden y el profesionalismo eran prioridades absolutas y, aunque respetaba la competencia de Luisa, no comprendía su lado humano, considerándolo una vulnerabilidad innecesaria en un ambiente que exigía perfección. Esa noche, el restaurante estaba particularmente lleno, con una reserva de un grupo de empresarios importantes. Luisa sentía la presión creciente, pero mantenía su sonrisa y paciencia mientras organizaba los pedidos. Sabía que Arturo observaba cada movimiento suyo, listo para señalar cualquier fallo que pudiera comprometer la reputación del lugar. Aún así, ella se empeñaba en tratar a cada cliente con atención y cortesía, como si cada pedido fuera el único. Mientras el salón hervía de actividad, Arturo no perdía de vista la imagen que deseaba para el restaurante. Se movía entre las mesas, saludando a los clientes y revisando cada detalle. Para él, mantener el ambiente sofisticado e impecable era una misión personal, y cualquier cosa que escapara de ese estándar de elegancia era vista como una amenaza. La simple idea de que alguien rompiera ese orden lo inquietaba, y mantenía al equipo en un nivel de exigencia alto para garantizar que todo saliera como estaba planeado. En una breve pausa, Luisa observó el salón y notó cómo cada persona parecía estar en busca de algo más que solo una comida. Algunos buscaban estatus, otros querían ser vistos, y pocos realmente parecían disfrutar la experiencia en sí. Se preguntaba si todo ese lujo realmente hacía la diferencia para alguien. Mientras miraba a su alrededor, sintió una mezcla de admiración y distanciamiento. Admiraba la belleza del lugar, pero no podía ignorar que, para muchos, la apariencia valía más que el valor humano. Sin embargo, era esa diferencia la que hacía que Luisa se destacara. En cada detalle de su trabajo, transmitía una autenticidad que parecía desafiar el ambiente rígido y meticuloso del Camino del Sabor. Sabía que, para Arturo, sus actitudes podían parecer una desviación del protocolo, pero para ella, tratar a las personas con empatía era algo innegociable. Aún con la vigilancia constante del gerente, encontraba maneras sutiles de expresar su bondad, como en los gestos discretos de atención que ofrecía a los clientes. La noche avanzaba a un ritmo acelerado, con Arturo inspeccionando cada detalle y Luisa cuidando de que todos se sintieran bien atendidos. A pesar de la aparente armonía, había una tensión silenciosa en el ambiente. Para Arturo, cualquier señal de falla era inaceptable, y observaba a Luisa con una preocupación constante, como si su amabilidad representara un riesgo para la rigidez de la operación. Pero para Luisa, ser fiel a sí misma era su fortaleza. Sabía que, en el fondo, ese trabajo era más que solo un empleo, era una oportunidad de marcar la diferencia, incluso si solo fuera en esos pequeños gestos que pasaban desapercibidos. Al fin y al cabo, creía que, independientemente del entorno o de la presión, siempre había espacio para la bondad. La noche transcurría entre risas contenidas, brindis discretos y el suave sonido de cubiertos tintineando contra platos de porcelana. Los pedidos iban y venían a un ritmo constante, y Luisa se movía con agilidad,
sonriendo a los clientes y respondiendo a cada llamado con atención. Su dedicación era evidente, y hasta Arturo, a pesar de su carácter siempre crítico, no podía negar la habilidad que tenía para lidiar con la presión. De repente, el ambiente bien orquestado fue levemente interrumpido por una figura que pasó desapercibida para la mayoría de los clientes, pero no para Arturo. Un hombre, de ropas sencillas y aspecto desgastado, se detuvo afuera del restaurante, mirando a través de los grandes ventanales que revelaban el interior del salón. Observaba todo con atención, casi como si estudiara el lugar, pero a la vez parecía desubicado, como si no estuviera seguro de pertenecer a ese espacio. Sus ojos reflejaban una mezcla de humildad y cansancio. Arturo notó inmediatamente la incomodidad que aquella figura causaba, a pesar de que el hombre no había dicho una sola palabra. La postura rígida del gerente se tornó aún más tensa, y se dirigió directo a la puerta para abordar al extraño. Luisa notó el movimiento y se giró a tiempo para ver al gerente intercambiando unas pocas palabras con el hombre afuera, gesticulando de manera impaciente. Escuchó lo suficiente para comprender la situación. «Señor, no podemos permitir que permanezca aquí en la entrada. Esto incomoda a nuestros clientes. Por favor, márchese», dijo Arturo con voz baja y firme, mientras el hombre asentía en comprensión, aunque dudaba en alejarse. El desconocido, con voz calma, solo pidió un poco de agua. Luisa sintió una punzada de inquietud al oír la petición y la inmediata negativa de Arturo, quien se justificaba diciendo que el restaurante no era un lugar para dar caridad. «Tenemos una imagen que mantener», insistió Arturo, como si cualquier acto de bondad pudiera romper el encanto del lugar. Esa escena hizo despertar algo en Luisa. Sabía que Arturo no toleraría interferencias y que vería cualquier acto de generosidad como una afrenta a su control, pero no podía ignorar la situación. Para ella, aquel simple pedido de agua era un recordatorio de que todos merecen dignidad, independientemente de su apariencia o estatus. El hombre tenía una expresión pacífica, sin ningún signo de perturbación, y, aun recibiendo la negativa del gerente, simplemente asintió, preparándose para irse en silencio. El corazón de Luisa latía con fuerza al ver al hombre dar la espalda. En un impulso, se acercó a él antes de que se alejara por completo y, con una sonrisa amable, lo saludó. «Disculpe la demora, señor. Aquí tiene un poco de agua», dijo, extendiéndole discretamente un vaso de agua fresca y un pequeño plato con unas rebanadas de pan que había separado para su propia cena. Era un gesto sencillo, pero lleno de compasión. El hombre la observó con sorpresa y gratitud en los ojos. «Muchas gracias, señorita», respondió, su voz cargada de sinceridad. «No imaginé que alguien aquí dentro me trataría con tanto respeto». Arturo, observando a lo lejos, entrecerró los ojos al ver el gesto de Luisa. Reprimió el impulso de confrontarla allí mismo, pero la mirada reprobatoria que le lanzó fue suficiente para que ella supiera que habría consecuencias. Aún así, Luisa se mantuvo firme. Sentía que había hecho lo correcto, aunque eso pudiera poner en riesgo su empleo. El hombre terminó de beber el agua, agradeció a Luisa una última vez, y antes de irse, miró a su alrededor, como si quisiera absorber cada detalle de ese ambiente que lo rechazaba. Se volvió hacia Luisa y le dijo, en un tono casi profético, «El verdadero valor de las personas no está en su ropa, sino en sus actitudes. Recuérdelo». Ella asintió, conmovida por la sencillez de sus palabras. El hombre, entonces, dejó el lugar en silencio, desapareciendo entre las luces y sombras de la calle. Luisa sintió la mirada penetrante de Arturo al regresar al restaurante, pero evitó enfrentarlo. Se preparó para lo que vendría, consciente de que tendría que afrontar su desaprobación. El ambiente a su alrededor retomó el ritmo de antes, pero, para Luisa, algo había cambiado. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente, como si le dieran fuerzas para enfrentar las consecuencias de su acto. Esa noche, mientras el movimiento en el restaurante disminuía y los clientes se marchaban, Luisa se retiró a su pequeña área en el salón, organizando los últimos detalles antes de terminar su turno. Arturo se acercó con pasos firmes, el rostro inexpresivo, pero la mirada severa. «Luisa, necesito recordarle que lo que hizo hoy va en contra de todas las normas del restaurante. Tenemos una imagen que preservar, y no puedo permitir que escenas como esa se repitan. Espero que esto le haya quedado claro», dijo con voz dura, pero con un toque de frustración. Ella lo escuchó en silencio, manteniendo la cabeza en alto. No discutió, no lo contradijo, simplemente asintió. Para Luisa, su elección estaba tomada,
y el riesgo de perder su trabajo era un precio que estaba dispuesta a pagar si eso significaba mantener su integridad. Arturo se dio la vuelta para irse, pero antes de alejarse, Luisa respondió calmadamente: «Entiendo, señor. Pero creo que todos merecen un mínimo de respeto, sin importar dónde estén o cómo vistan». Arturo se detuvo por un segundo, pero no respondió. Siguió su camino, dejando a Luisa sola en el salón. Ella suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. Sabía que, de alguna manera, ese encuentro con el hombre misterioso cambiaría algo en su vida, aunque no sabía exactamente cómo. La noche siguiente, el restaurante Camino del Sabor estaba tan concurrido como siempre. Luisa llegó un poco antes de su turno para prepararse, todavía recordando la escena de la noche anterior. A pesar de la desaprobación de Arturo, sentía que había hecho lo correcto, y ese simple gesto de ofrecer agua y pan al hombre desconocido le parecía más significativo que cualquier aprobación formal. Ese breve intercambio con el extraño le había dejado una sensación de propósito renovado. Mientras ajustaba su delantal y organizaba su estación de trabajo, Luisa notó las miradas curiosas de algunos compañeros. Comentaban entre ellos, en susurros, sobre lo ocurrido la noche anterior. Algunos apoyaban en secreto el gesto de Luisa, admirando su valentía por desafiar al gerente, mientras que otros evitaban manifestarse, temiendo represalias. Era evidente que la noticia del incidente se había extendido, lo que solo aumentaba la tensión entre Luisa y Arturo. Poco después de que los clientes comenzaran a llegar, Luisa avistó al gerente, con su postura rígida de siempre, supervisando el salón con la misma mirada impaciente. Estaba atento a cada detalle, listo para corregir hasta el más mínimo error. Aunque no había vuelto a hablar del episodio con el hombre, Arturo parecía sospechar que Luisa podría repetir su actitud y la observaba con más rigor de lo habitual. Ella notaba su constante vigilancia y se mantenía cuidadosa, realizando su trabajo con precisión, pero sin dejar de ser amable y atenta con los clientes. Durante una breve pausa, mientras organizaba los pedidos en la cocina, Luisa se sorprendió pensando en las palabras del hombre: «El verdadero valor de las personas no está en su ropa, sino en sus actitudes». Esa frase parecía resonar con fuerza dentro de ella, recordándole por qué había decidido trabajar allí. Más que servir platos sofisticados, deseaba que su trabajo fuera una forma de conectar con las personas y mostrar un poco de humanidad en un ambiente donde, muchas veces, las apariencias y el estatus parecían valer más que los propios sentimientos. De regreso al salón, entre pedido y pedido, Luisa seguía observando a los clientes, notando pequeños detalles en cada interacción. Una pareja discutía en susurros, intentando mantener la compostura. Un grupo de amigos brindaba animadamente, sin preocuparse por la mirada de los demás. Y una señora, sentada sola, saboreaba lentamente su comida, como si ese fuera su momento de paz. Para Luisa, cada cliente tenía su propia historia, y ella se dedicaba a hacer que ese momento fuera agradable para cada uno, siempre con una sonrisa y una palabra amable. La noche transcurría tranquila, hasta que, en medio del constante movimiento del restaurante, Luisa fue sorprendida por la presencia del mismo hombre misterioso de la noche anterior. Apareció discretamente, esta vez más cerca de la entrada, sin acercarse demasiado a las ventanas. Su apariencia estaba ligeramente más arreglada, aunque aún sencilla, y esperaba en silencio, observando el salón como si buscara algo o a alguien. Luisa sintió su corazón acelerarse al verlo allí de nuevo. Una mezcla de sorpresa y curiosidad la invadió, pero disimuló, continuando con su trabajo mientras lo observaba de lejos. El hombre parecía estar solo de paso, pero su presencia no pasó desapercibida ante los ojos atentos de Arturo, quien se acercó a Luisa con una mirada de advertencia. «Espero que no hayas olvidado nuestra conversación de anoche», Luisa le susurró, mirándola fijamente. «No quiero más interferencias en el trabajo. Si noto cualquier otra actitud que vaya en contra de nuestras normas, tendremos problemas». Luisa asintió en silencio, aunque sentía un malestar creciendo dentro de ella. Sabía que estaba arriesgando su empleo al contradecir a Arturo, pero su sentido de compasión parecía más fuerte que el miedo a las consecuencias. Por más que intentara seguir las reglas, algo en la forma en que el hombre miraba al restaurante despertaba en ella el deseo de ayudarlo. Mientras Arturo se alejaba, el hombre hizo un gesto casi imperceptible hacia ella. Luisa miró a su alrededor, asegurándose de que el gerente estaba ocupado en otra parte del salón, y se acercó discretamente. Antes de que pudiera hablar, el hombre le sonrió con la misma expresión serena y agradecida de la noche anterior. «Gracias por lo de anoche», dijo en voz baja, sin perder la calma.
No todos son capaces de ver más allá de las apariencias. Luisa le devolvió la sonrisa, sintiendo una ligereza al escuchar esas palabras. Solo hice lo que sentí que era lo correcto, respondió ella, casi en un susurro. Espero que esté bien. El hombre asintió, manteniendo la mirada fija en ella por un instante. Estoy bien, señorita. ¿Y usted? Tiene un buen corazón. No cambie eso, sin importar lo que le digan. Antes de que pudieran conversar más, Luisa escuchó pasos detrás de ella y rápidamente se alejó, volviendo al trabajo. Sabía que ese breve intercambio podría no pasar desapercibido para Arturo, pero el sentimiento de haber ayudado a alguien de verdad valía el riesgo. La presencia del hombre parecía sacar a flote una valentía que Luisa no sabía que tenía, y eso la motivaba a seguir actuando conforme a sus principios, incluso en un entorno donde la amabilidad parecía ser vista como una debilidad. La noche continuó, con Luisa volviendo a su rutina de atender a los clientes, mientras Arturo la seguía observando. Había una tensión en el ambiente, como si el restaurante fuera un escenario donde cada gesto era evaluado y juzgado. Sin embargo, para Luisa, ese simple acto de bondad que había realizado con el hombre misterioso le traía una sensación de paz y propósito, incluso en medio de la presión. Cuando la noche finalmente terminó y los últimos clientes se marcharon, Luisa se retiró para limpiar su estación. A pesar del cansancio, sentía que algo dentro de ella había cambiado. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente, y sabía que su decisión de ayudar a alguien, aun ante las posibles consecuencias, era una elección que volvería a hacer siempre que fuera necesario. Arturo pasó junto a ella antes de salir, lanzándole una mirada fría e inquisitiva. No dijo nada, pero Luisa sabía que estaba al tanto del breve encuentro que había tenido con el hombre. Aún así, lo miró con serenidad, decidida a mantener su integridad, sin importar las consecuencias. Cuando Arturo finalmente se fue, dejándola sola en el salón vacío, Luisa respiró profundamente. Sabía que una nueva noche vendría y que, una vez más, tendría que enfrentar el dilema entre seguir las normas rígidas del restaurante o mantenerse fiel a sí misma. Sin embargo, con la imagen del hombre y sus amables palabras en mente, se sentía lista para enfrentar lo que viniera, convencida de que el verdadero valor de las personas estaba, al fin y al cabo, en los actos más simples. La noche siguiente, el ambiente del restaurante Camino del Sabor estaba cargado de una tensión invisible. Luisa llegó temprano como de costumbre, pero, a diferencia de otras noches, sintió la mirada vigilante de Arturo sobre ella desde el momento en que puso un pie en el salón. Su expresión rígida parecía indicar que el gerente estaba decidido a no dejar pasar ningún desliz, especialmente ahora que ella había vuelto a interactuar con el hombre misterioso. Mientras organizaba su uniforme y revisaba las mesas antes de que el restaurante abriera, Luisa sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que esa noche podría no ser fácil. Sabía que, para Arturo, su actitud en las noches anteriores era una señal de desobediencia, algo que él difícilmente dejaría pasar sin una reprimenda directa. Aún así, respiró hondo, centrándose en sus tareas y manteniendo la serenidad que había logrado con tanto esfuerzo. Poco después, Arturo se acercó a Luisa. Acomodaba su corbata, con la mirada severa fija en ella, y Luisa supo, en ese instante, que no estaba allí para una conversación amistosa. «Necesitamos hablar», Luisa dijo en tono controlado. Su voz baja y firme llevaba una autoridad que no admitía réplica. «Quiero que me acompañes a la oficina». Luisa asintió, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía el corazón acelerarse. Siguió a Arturo por el estrecho pasillo hasta la pequeña oficina al fondo del restaurante. Al entrar, Arturo cerró la puerta, creando un aislamiento que parecía amplificar la tensión. Se sentó detrás de su escritorio, mientras Luisa permanecía de pie, esperando a que él hablara. Arturo la observó unos segundos antes de finalmente hablar, y su voz era una mezcla de frustración e impaciencia. «Luisa, siempre he respetado tu trabajo aquí. Reconozco que eres una mesera eficiente y cuidadosa, pero tu actitud en las últimas noches ha sido, como mínimo, inapropiada para los estándares de este establecimiento», comenzó, entrelazando las manos y apoyándola sobre el escritorio. Ella permaneció en silencio, escuchando atentamente, pero con la mirada firme. Arturo continuó. «No toleraré que se rompan las reglas por sentimentalismos. Este es un restaurante que valora la imagen y la exclusividad. Sabes tan bien como yo que nuestros clientes esperan un ambiente impecable y, sobre todo, selecto. No podemos arriesgar esa reputación solo por compasión hacia desconocidos».
Luisa sintió las palabras de Arturo como un cuchillo, pero no se dejó intimidar. Entendía su postura, pero también sabía que su conciencia no la dejaría tranquila si ignoraba a una persona en necesidad. Respirando hondo, respondió con calma. Entiendo su posición, señor, y valoro lo que he aprendido aquí. Pero creo que podemos mantener la imagen del restaurante sin dejar de lado el respeto y la amabilidad hacia las personas, independientemente de quienes sean. Arturo frunció el ceño, sorprendido por la firmeza de su respuesta. Había un tono desafiante en la voz de Luisa que él no esperaba, y eso le molestaba. Guardó silencio por un momento, como si reflexionara sobre sus palabras, antes de levantarse y caminar hacia la ventana de la oficina. Luisa, esta es la última vez que voy a pasar por alto un comportamiento así, dijo, sin girarse para mirarla. Espero que entiendas que esto no es una cuestión de amabilidad o falta de ella. Este es un ambiente de trabajo, donde todos tienen responsabilidades. Si sigues con esas actitudes, tendré que reconsiderar tu permanencia aquí. Las palabras de Arturo quedaron suspendidas en el aire, y Luisa sintió un peso en el pecho. Sabía que ese era su ultimátum. Corría el riesgo real de perder el empleo que sostenía a su familia, pero también sabía que renunciar a sus principios la dejaría insatisfecha. Con una serenidad casi desafiante, asintió sin responder. Arturo se volvió hacia ella, esperando alguna reacción, pero la expresión tranquila de Luisa parecía frustrarlo aún más. Sin decir más, hizo un gesto indicando que la conversación había terminado, y ella salió de la oficina con la cabeza en alto, volviendo al salón. Ese trabajo era importante para ella, pero su sentido de dignidad no le permitía ignorar a quien necesitaba ayuda. A lo largo de esa noche, Luisa hizo lo mejor para seguir las reglas con el profesionalismo que siempre había demostrado. Sentía la atenta mirada de Arturo sobre ella, como si él estuviera esperando cualquier desliz, y esa vigilancia constante hacía el ambiente aún más tenso. Sin embargo, ella mantenía su sonrisa y la atención hacia los clientes, decidida a realizar su trabajo con el mismo cuidado de siempre. Entre los pedidos y atenciones, las palabras de Arturo resonaban en su mente, y ella reflexionaba sobre las decisiones que había tomado. El dilema entre cumplir con las exigencias del restaurante y mantenerse fiel a sus principios se hacía más presente que nunca. Para Luisa, el respeto hacia los demás no dependía de su posición social, sino de valores que ella llevaba desde la infancia, y nada la haría renunciar a eso. Al final de la noche, mientras organizaba las mesas vacías y recogía los últimos platos, Luisa se sorprendió mirando por la ventana, como si esperara ver nuevamente al hombre misterioso. Él no había aparecido esa noche, pero algo en el breve intercambio de palabras que tuvieron seguía dándole aliento. Era como si el recuerdo de ese simple gesto le recordara el verdadero propósito de su trabajo, un propósito que iba mucho más allá de las normas del restaurante. Al salir del restaurante, sintió una brisa fría y se detuvo un instante en la acera. El lugar estaba cerrado, las luces del salón apagadas, y se despidió en silencio de esa complicada noche, decidida a seguir adelante con la misma postura. Mientras caminaba hacia casa, un pensamiento pasó por su mente. Quizás, algún día, Arturo podría comprender el valor de la bondad y la compasión, así como ella. Quizás podría entender que, incluso en un ambiente donde el lujo y la exclusividad son la prioridad, aún hay espacio para la humanidad. Y, aunque no sabía con certeza lo que el futuro le deparaba, Luisa se sentía segura de su elección, lista para enfrentar lo que viniera, manteniendo su dignidad intacta. La rutina en Camino del Sabor continuaba como siempre, marcada por la elegancia de los clientes, el ambiente impecable y la constante vigilancia de Arturo. Él mantenía una mirada firme sobre Luisa, atento a cualquier desliz, como si esperara ansioso una nueva oportunidad para reprenderla. A pesar de la tensión entre ellos, Luisa continuaba realizando su trabajo con la misma dedicación de siempre, manteniéndose fiel a su empatía y atención a los detalles. Esa noche, el movimiento era especialmente intenso, y Luisa se ocupaba en atender a los clientes con eficiencia, circulando por el salón con una sonrisa calmada y un cuidado que transmitían seguridad a los clientes. Ajustaba copas, recogía platos y recibía elogios sutiles por su delicadeza y rapidez. La tranquilidad que mantenía era, de cierta forma, su manera de lidiar con la presión que Arturo ejercía sobre ella. Cuando el reloj avanzaba hacia el final de la noche, un movimiento diferente en el salón llamó la atención de todos los empleados. Un hombre bien vestido, con un traje elegante y una apariencia impecable, entró al restaurante, cruzando la entrada con una confianza silenciosa que contrastaba con la postura habitual de los clientes.
Tenía un semblante sereno, pero sus ojos recorrían el salón con una familiaridad inusual, como si cada rincón del restaurante le fuera ya bien conocido. Luisa, que estaba a una distancia prudente, tuvo un atisbo de su rostro, y un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que era el mismo hombre que, días atrás, había pedido un poco de agua. Pero ahora ya no llevaba ropa simple y desgastada, su apariencia era impecable, y su porte exudaba una tranquilidad y confianza que parecían pertenecer naturalmente al ambiente refinado. Arturo también notó la llegada del hombre y se apresuró a saludarlo con una postura formal, sin ningún rastro de sospecha. Lo recibió como haría con cualquier cliente importante, mostrando el menú e indicando las mesas disponibles. Arturo aún no parecía reconocer al hombre, pero Luisa observaba todo con una mezcla de curiosidad y aprensión. El hombre eligió una mesa central, desde donde podía observar el salón entero. Se sentó con tranquilidad, ajustando el saco cuidadosamente, y saludó brevemente a Luisa, quien prontamente se acercó a atenderlo. Al llegar a la mesa, mantuvo una postura profesional, pero sus ojos revelaban un leve destello de sorpresa y reconocimiento. «Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarlo a elegir algo?», preguntó, controlando la curiosidad que la invadía. Él sonrió levemente, inclinándose un poco en su dirección. «Buenas noches, Luisa. Parece que esta noche el destino nos ha reunido de una manera distinta». La voz era la misma, serena y amable, y Luisa casi dejó escapar una reacción más expresiva, pero se contuvo, manteniendo la compostura. La presencia de él allí parecía cargar un peso invisible, como si aquel reencuentro significara algo más que una simple casualidad. Antes de que pudiera responder, Arturo se acercó a la mesa, interrumpiendo el breve momento entre ellos. «Señor, bienvenido a nuestro restaurante. Espero que todo esté de acuerdo con sus expectativas», dijo, manteniendo una sonrisa educada. El hombre miró a Arturo con la misma serenidad y luego se levantó lentamente, como si quisiera hacer un anuncio. Todos en el salón lo observaban con atención, intrigados por su presencia imponente. Arturo, sin entender muy bien el motivo de tanta formalidad, intentó disimular el creciente desconcierto. Con un tono sereno, el hombre hizo un breve agradecimiento a los clientes a su alrededor y luego anunció: «Tengo una noticia importante que compartir con todos ustedes. A partir de hoy, soy el nuevo propietario de Camino del Sabor. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que han hecho de este lugar algo especial. Y, sobre todo, agradezco a cada uno de los empleados que trabajan aquí con dedicación». El silencio se apoderó del salón, y las expresiones de sorpresa eran visibles en los rostros de clientes y empleados. Luisa quedó inmóvil, procesando la revelación, mientras que Arturo, por su parte, parecía atónito, con los ojos muy abiertos al mirar al hombre que ahora sabía que era su jefe. «Creo que un equipo solo es fuerte cuando se guía por valores sólidos», continuó el nuevo propietario. «Y por eso, antes de asumir oficialmente el restaurante, decidí hacer una prueba, algo que me mostrara la verdadera esencia de cada uno de los que trabajan aquí». Arturo, todavía en shock, permaneció en silencio, mientras el nuevo dueño miraba directamente a Luisa con una leve sonrisa, como si la animara a no tener miedo. «En los últimos días, me disfracé y vine aquí como alguien común, en busca de un poco de ayuda», dijo, sin desviar la mirada de Luisa. «Y, en ese momento, me di cuenta de que no todos estaban dispuestos a ayudar, pero también encontré a alguien que, incluso bajo presión, no dudó en tender la mano». Los ojos de los empleados se volvieron hacia Luisa, quien sintió el calor de la atención repentina, pero se mantuvo firme. Era como si la presencia del nuevo dueño le transmitiera una tranquilidad que le ayudaba a enfrentar ese momento. «Es por eso que, a partir de hoy, quiero darle una nueva dirección al restaurante», dijo, con voz firme. «Una dirección que valore el respeto y la amabilidad, no solo hacia nuestros clientes, sino entre todos nosotros». Arturo, ahora visiblemente afectado, intentó responder, pero las palabras parecían fallarle. Observaba al nuevo dueño con una expresión que mezclaba incredulidad y un toque de miedo. Era evidente que la idea de que cada gesto suyo había sido observado y juzgado lo incomodaba. El nuevo dueño, sin embargo, mantuvo su tono sereno. «El camino que elegimos seguir define quiénes somos. Y aquí, quiero que el respeto y la integridad sean más que palabras. Quiero que sean principios reales». Mientras el silencio reinaba en el salón, el nuevo propietario miró directamente a Arturo, y en un gesto cordial, le agradeció el tiempo que dedicó al restaurante. «A partir de ahora, Luisa será la nueva gerente de Camino del Sabor».
Ella demostró tener el corazón y la firmeza que busco para liderar este lugar. Y en cuanto a ti, Arturo, confío en que sabrás afrontar bien los nuevos desafíos que te asignaré. Arturo apenas lograba disimular su sorpresa, pero, bajo la atenta mirada de los clientes y del equipo, mantuvo la compostura. Para él, aquello era una humillación, pero sabía que tenía que aceptar la decisión de su nuevo jefe. Luisa, por otro lado, se sentía invadida por una emoción inesperada. La sorpresa de la promoción resonaba aún dentro de ella y, al mismo tiempo, se sentía agradecida por la confianza que el nuevo propietario depositaba en ella. A partir de ese momento, todo cambiaría, y estaba lista para enfrentar los nuevos desafíos, guiada por los principios que siempre había defendido. La atmósfera en el restaurante estaba cargada de emoción tras el sorprendente anuncio del nuevo propietario. Los clientes que aún permanecían en el salón murmuraban entre ellos, algunos expresando admiración por el gesto del dueño, mientras que los empleados se miraban unos a otros, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Para todos, especialmente para Luisa, era difícil creer que el hombre que se había presentado días antes de manera tan humilde y discreta ahora surgiera como el nuevo líder de Camino del Sabor. Arturo, por su parte, estaba visiblemente desconcertado. Permanecía inmóvil, con la mirada perdida, intentando asimilar la noticia de que había sido reemplazado como gerente y que, de ahora en adelante, trabajaría bajo el mando de Luisa. Era evidente que este cambio lo afectaba profundamente. La sensación de perder el control sobre el restaurante, algo que él había cuidado con esmero y rigidez durante años, le resultaba difícil de aceptar. El nuevo dueño, al percibir el clima de tensión, mantuvo su postura tranquila y serena. Hizo un gesto a Luisa para que se acercara, y sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y responsabilidad. Al aproximarse a él, percibió la confianza que mostraba al entregarle su nuevo cargo, como si supiera que ella era realmente la persona indicada para liderar. Luisa, comenzó el dueño, con voz calmada y un tono alentador, tu acto de bondad no pasó desapercibido. Sé que este trabajo es importante para ti y que, a lo largo de los años, has mantenido un firme compromiso con los valores en los que crees. Y eso es exactamente lo que quiero para este lugar. Luisa asintió, aún un poco sorprendida, pero decidida a honrar la confianza que él depositaba en ella. Aquel era un momento que jamás hubiera imaginado vivir, y aunque sentía el peso de la responsabilidad, también se sentía llena de energía, lista para enfrentar los nuevos retos con el mismo esmero de siempre. Estoy a disposición para lo que necesite, dijo ella con humildad, mirando a sus compañeros alrededor, quienes la observaban con sonrisas alentadoras y algunas miradas curiosas. Para ellos, ver a Luisa asumiendo un rol de liderazgo era un giro inesperado, pero muchos ya conocían su dedicación y sentido de justicia, lo que hacía la transición más aceptable. El nuevo dueño entonces se dirigió al equipo, dejando clara su intención de transformar el restaurante en un lugar más inclusivo y humano. Quiero que todos aquí sepan que este lugar valora no solo lo que está a la vista, sino también lo que viene del corazón. A partir de hoy, quiero que cada uno de ustedes se sienta respetado y valorado, pues eso es lo que hace que un restaurante sea verdaderamente acogedor. Sus palabras resonaron con fuerza entre los empleados, y muchos asintieron en señal de aprobación. Hasta Arturo, quien hasta ese momento había guardado silencio, parecía recibir el mensaje de una manera que tocaba algo en su interior, aunque trataba de disimularlo. Luisa, dando su primer paso como gerente, se acercó a sus compañeros e incentivó a continuar el trabajo como siempre, pero ahora con una nueva energía y propósito. Sabía que muchos de ellos compartían el mismo sentido de empatía y que, con el tiempo, podría hacer del Camino del Sabor un lugar más acogedor y menos rígido, sin que eso comprometiera la calidad del servicio. Al final de aquella noche memorable, los clientes comenzaron a despedirse, algunos expresando su apoyo a la nueva administración y otros curiosos por ver cómo cambiaría el restaurante bajo la dirección de Luisa. El equipo también se dispersaba, conversando animadamente sobre los cambios que vendrían. Mientras tanto, Arturo permaneció un poco más, caminando en silencio por el salón vacío, como si se despidiera de una parte de sí mismo. Cuando Arturo finalmente se acercó a la puerta para salir, el nuevo propietario lo llamó discretamente. Arturo, agradezco el trabajo que has hecho hasta hoy. Entiendo que esta transición puede ser difícil, pero creo que este cambio puede ser una oportunidad para que veas las cosas desde una nueva perspectiva. Arturo asintió, algo reticente, pero no podía negar la verdad en las palabras del nuevo dueño. Sabía que, a pesar de su rigidez y sus críticas a los métodos de Luisa, ella había logrado una posición que él jamás hubiera imaginado que alcanzaría.
Aquella noche marcaba no solo un cambio de liderazgo, sino también una lección personal que él tendría que aprender. Al salir, Arturo evitó mirar a Luisa, pero ella lo saludó con una sonrisa genuina, en un gesto de respeto y profesionalismo. Ella comprendía que él necesitaría tiempo para aceptar el cambio y, a diferencia de él, no guardaba rencores. Para ella, el liderazgo era una oportunidad para construir un ambiente más humano y colaborativo, algo que siempre había soñado para el lugar al que había dedicado tanto esfuerzo. Cuando el restaurante quedó vacío, el nuevo dueño se acercó a Luisa, quien aún organizaba los últimos detalles. «Felicitaciones, Luisa», dijo él, con una cálida sonrisa. «Sé que harás un excelente trabajo. Este restaurante necesita personas como tú, que vean más allá de las apariencias». Luisa agradeció emocionada, sintiendo que aquel era el inicio de una nueva etapa, no solo para ella, sino para todo el restaurante. Miró el salón, que ahora le parecía diferente, como si cada mesa, cada detalle, reflejara un nuevo significado. Sabía que, de ahora en adelante, enfrentaría nuevos desafíos, pero también que tendría a su lado un equipo que compartía sus mismos valores. Con un último intercambio de sonrisas, el nuevo dueño dejó a Luisa allí, sola en el salón vacío, pero con el corazón lleno de gratitud y propósito. Sintió una nueva energía recorrerla, una determinación que se sumaba al deseo de transformar aquel lugar para mejor, de liderar con empatía y de crear un espacio donde todos se sintieran valorados. Al salir y cerrar las puertas, Luisa miró el restaurante una última vez, como si se despidiera de una antigua versión de sí misma. Ahora, era la gerente de Camino del Sabor y estaba lista para hacer la diferencia. La primera noche de Luisa como gerente comenzó con un ambiente de expectación en Camino del Sabor. Tan pronto como llegó al restaurante, sintió las miradas curiosas de sus compañeros y se dio cuenta de que muchos aún se estaban adaptando a la idea de una nueva dirección. Ella misma se encontraba dudosa al mirar a su alrededor, intentando absorber la responsabilidad del nuevo cargo. Aunque conocía cada rincón del salón y contaba con años de experiencia, el rol de gerente la hacía ver el restaurante desde una perspectiva diferente, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Decidida a mantener la calma y la serenidad que siempre la habían caracterizado, Luisa se aseguró de saludar a cada miembro del equipo, animándolos a comenzar el turno con el mismo profesionalismo de siempre. Sabía que para muchos aquella era una oportunidad de renovación y quería que se sintieran seguros. Poco a poco, el salón retomó su ritmo habitual, con los empleados trabajando en armonía, pero con una ligereza que hasta entonces no era común bajo la gestión de Arturo. Arturo, por otro lado, parecía fuera de lugar en su nueva función. Ahora estaba encargado de la atención al cliente y se esforzaba por mantener la compostura, pero no lograba ocultar su incomodidad al interactuar directamente con los clientes. Siempre se había enorgullecido de mantener una postura controlada y autoritaria, y ahora, en ese rol más humilde, se veía desafiado a reconsiderar su forma de actuar. Para Luisa, la transición era una oportunidad de demostrar que un liderazgo más amable y comprensivo podía ser efectivo. Sabía que muchos empleados aún la veían como amiga y compañera, y estaba decidida a mantener la relación de respeto que había construido con todos. Los animaba a compartir ideas, expresar sus preocupaciones y colaborar entre ellos, creando un ambiente en el que cada uno se sintiera valorado. A lo largo de la noche, mientras se dedicaba a orientar al equipo, Luisa notó cómo la actitud de Arturo se reflejaba en las expresiones de los clientes. A diferencia de la formalidad rígida de antes, los empleados parecían más cómodos, y los clientes también mostraban satisfacción con el servicio relajado y atento. Sabía que todavía habría desafíos, pero sentía que estaba en el camino correcto para transformar el restaurante en un lugar más acogedor. Poco después, mientras organizaba un nuevo pedido, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Parece que las cosas van bien bajo tu liderazgo, Luisa», dijo el nuevo dueño del restaurante, con una leve sonrisa. Observaba el movimiento con una mirada atenta, como alguien que realmente se preocupaba por el ambiente que ahora dirigía. Luisa sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «Estoy haciendo lo mejor que puedo. Sé que el restaurante es importante para todos nosotros, y quiero asegurarme de que siga siendo un lugar de excelencia, pero también de respeto y empatía». El dueño asintió, satisfecho con su respuesta. «Y lo estás logrando. Transformar un ambiente lleva tiempo, pero cada paso cuenta». Hizo una pausa, mirando a su alrededor antes de continuar. «Creo que has traído algo nuevo a Camino del Sabor, algo que va más allá de la atención al cliente». Mientras él se alejaba para saludar a otros empleados,
Luisa sintió el peso de sus palabras. Comprendía que su papel era mucho más que organizar pedidos y mantener el salón impecable. Era una responsabilidad de liderar con el corazón e inspirar a quienes la rodeaban a hacer lo mismo. El nuevo dueño había depositado una gran confianza en ella, y estaba decidida a no defraudarlo. Esa noche, el ambiente del restaurante parecía distinto. Incluso Arturo, aún adaptándose a su nueva posición, empezaba a interactuar con los clientes de una manera más accesible. Luisa notaba que, pese a la resistencia inicial, él estaba comenzando a comprender la importancia de un trato más humano. Su postura era más abierta, y, aunque no era fácil para él, Luisa sabía que el tiempo y la práctica podrían ayudarlo a adaptarse. Cuando el restaurante finalmente se vació y los clientes se marcharon, Luisa reunió al equipo para agradecerles por su esfuerzo y apoyo durante esa transición. Sabía que el cambio podía haber sido un reto para muchos, pero estaba agradecida por la receptividad y la disposición para abrazar el nuevo enfoque. «Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por creer que podemos marcar la diferencia», dijo ella, mirando a cada uno a los ojos, con una sonrisa sincera. «Sé que no es fácil cambiar, pero estoy convencida de que juntos podemos transformar Camino del Sabor en un lugar del que todos estemos orgullosos de formar parte». Los empleados la aplaudieron, algunos sonriendo y otros murmurando palabras de aliento. Luisa sentía que, poco a poco, estaba ganándose la confianza de todos y que, con el tiempo, el restaurante realmente reflejaría los valores que consideraba fundamentales. Antes de irse, Arturo se acercó a Luisa con semblante serio, pero, esta vez, sin la rigidez de antes. La miró por unos segundos, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. «Luisa, quiero disculparme», comenzó, con voz baja. «Me doy cuenta de que, durante todos estos años, quizás fui demasiado rígido. Siempre pensé que mantener el orden y la exclusividad era suficiente para hacer de este lugar el mejor, pero me has mostrado que hay algo más que eso». Luisa sintió una oleada de empatía al escuchar sus palabras. Arturo era alguien que se había dedicado al restaurante, y sabía que, por difíciles que hubieran sido las cosas entre ellos, él también quería lo mejor para el lugar. Ella le sonrió amablemente, asintiendo en comprensión. «Arturo, todos tenemos algo que aprender. Yo también estoy aprendiendo. Y sé que, juntos, podemos hacer un gran trabajo. Creo que puede ser un gran apoyo en esta nueva etapa». Arturo asintió, como si un peso se le hubiera quitado de los hombros. Ese breve momento de reconciliación marcó una nueva fase para ambos, y Luisa sabía que, con el tiempo, él podría convertirse en un valioso aliado en la misión de transformar Camino del Sabor. Mientras se despedían, Luisa se sentía llena de gratitud y determinación. El camino apenas comenzaba, pero cada paso la acercaba a su objetivo. Sabía que enfrentaría desafíos, pero, con el apoyo de su equipo y el compromiso con los valores que siempre habían guiado su vida, estaba lista para liderar el restaurante con el corazón. A la mañana siguiente, Luisa llegó a Camino del Sabor más temprano de lo habitual, decidida a comenzar esta nueva fase con un plan bien estructurado. Con la responsabilidad de gestionar el restaurante, sabía que necesitaría implementar algunos cambios para crear un ambiente que reflejara los valores de respeto y acogida que tanto valoraba. Las palabras del nuevo propietario aún resonaban en su mente. El restaurante debía valorar lo que iba más allá de las apariencias, y esa era la base de la transformación que Luisa planeaba. Cuando los demás empleados comenzaron a llegar, Luisa los reunió para una breve reunión antes de iniciar el turno. Los recibió con una sonrisa cálida, pero su mirada reflejaba seriedad y determinación. Sabía que, para implementar cualquier cambio, necesitaba el apoyo y la comprensión de todos, especialmente de quienes trabajaban en el restaurante desde hacía mucho tiempo y estaban acostumbrados al estilo rígido de Arturo. «Buenos días a todos», comenzó, con voz calma pero firme. «Quiero agradecerles por todo el trabajo que han hecho y también por estar abiertos a los cambios que vamos a iniciar. Sé que, para algunos, esto puede ser un desafío, pero creo que podemos hacer de Camino del Sabor un lugar aún mejor, donde cada uno de ustedes se sienta valorado y donde nuestros clientes tengan una experiencia realmente única». Las miradas de sus compañeros reflejaban curiosidad, expectativa y, en algunos casos, aprensión. Muchos estaban acostumbrados a la estructura rígida y jerárquica del restaurante y se preguntaban cómo las nuevas directrices de Luisa afectarían el día a día en el trabajo. Pero su tono de voz y la confianza que mostraba dejaban claro que estaba allí para liderarlos de manera inclusiva y, al mismo tiempo, comprometida con la excelencia.
Luisa entonces presentó algunos cambios que planeaba implementar. Primero, sugirió que cada miembro del equipo rotara en las tareas para que todos entendieran mejor el funcionamiento completo del restaurante. De esta forma, no solo desarrollarían una visión más amplia del trabajo, sino que también valorarían el esfuerzo de sus compañeros en diferentes roles. Además, propuso que todos los empleados tuvieran una breve charla con los clientes al final de cada comida, demostrando un interés genuino en la experiencia de cada persona y construyendo una conexión más auténtica. Arturo, que estaba presente en la reunión, escuchó las sugerencias con una expresión neutra, pero, por dentro, se sentía desafiado. Para él, ese tipo de enfoque era algo nuevo y un tanto incómodo. Sin embargo, ahora, bajo el nuevo liderazgo de Luisa, sabía que debía aprender a adaptarse. Observó cómo los otros compañeros reaccionaban a las propuestas con sonrisas y cabeceos, y al ver la positividad de todos, comenzó a reflexionar sobre cómo él mismo podría contribuir a este nuevo ambiente. Conforme avanzaba el turno, Luisa dedicó su tiempo a observar cada detalle, asegurándose de que todas las tareas se realizaran con atención y cuidado. El restaurante funcionaba con una energía renovada, y los clientes parecían notar el cambio en el ambiente. Algunos comentaban entre ellos sobre la simpatía de los empleados y el clima acogedor que se había instaurado en el lugar. Por la noche, una situación inesperada puso a prueba el nuevo enfoque de Luisa. Una familia de turistas llegó al restaurante sin reserva y, aunque el salón estaba casi lleno, Luisa decidió recibirlos con el mismo entusiasmo y disposición que mostraba con cualquier otro cliente. Pidió al equipo que organizara una mesa rápidamente, acomodándolos en un rincón acogedor. Mientras Luisa explicaba el menú con paciencia, uno de los clientes, un hombre mayor, comentó sobre la atención esmerada y elogió la actitud del equipo. «Es raro ver una atención tan acogedora en un restaurante de este nivel», dijo él, sonriendo. «Parece que realmente se preocupan por cada detalle». Luisa le devolvió la sonrisa, sintiéndose satisfecha al ver el impacto positivo de los cambios. «Gracias. Queremos que todos se sientan bienvenidos aquí. Cuidamos de cada cliente como si fueran parte de nuestra familia». Arturo, que observaba desde lejos, fue testigo de la interacción entre Luisa y el cliente. Él, que siempre había creído que la formalidad era el camino para asegurar el prestigio del restaurante, comenzaba a entender que un toque de calidez humana no solo mejoraba la experiencia de los clientes, sino que también fortalecía el respeto y el compromiso dentro del equipo. A medida que avanzaba la noche, Luisa sintió que cada miembro del equipo estaba más involucrado y comprometido, cumpliendo con las nuevas directrices con entusiasmo. Los observaba interactuar con los clientes, sonriendo y demostrando interés genuino, y se dio cuenta de que la transformación era, en efecto, posible. Camino del Sabor comenzaba a convertirse en algo más que un simple restaurante. Ahora era un espacio donde cada gesto tenía un significado especial. Cuando el movimiento disminuyó y los últimos clientes se marcharon, Luisa reunió al equipo nuevamente, expresando su agradecimiento por el compromiso de todos. «Quiero que sepan que han hecho un excelente trabajo hoy», dijo, mirándolos a cada uno con orgullo. «Estos cambios que estamos implementando son posibles porque ustedes creen en ellos. Y sé que, con el tiempo, construiremos juntos algo aún más especial». Arturo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Sabía que tenía algo importante que decir. «Luisa, confieso que al principio tuve mis dudas sobre este nuevo enfoque. Pero hoy, viendo cómo los clientes reaccionaron y cómo el equipo está más unido, me doy cuenta de que quizás estaba atrapado en una visión limitada de lo que significa tener un restaurante de excelencia». Luisa sonrió, agradecida por la sinceridad de Arturo. Sabía cuánto significaban esas palabras y apreciaba su honestidad. «Arturo, me alegra que estés dispuesto a caminar con nosotros. Creo que todos tenemos algo que aprender unos de otros». Con un breve gesto, él respondió con una sonrisa contenida, pero sincera. Para él, aquel era el inicio de un viaje de autodescubrimiento y transformación, una oportunidad para reevaluar su papel y encontrar nuevos significados en cada interacción con los clientes y compañeros. Mientras los empleados comenzaban a despedirse y el salón se vaciaba, Luisa permaneció un momento más, reflexionando sobre el impacto que un simple acto de compasión había desencadenado. En pocos días, el restaurante había experimentado una transformación significativa, y sentía que aún había mucho más por venir. La responsabilidad de liderar Camino del Sabor era un desafío que abrazaba con gratitud y determinación. Al salir y cerrar las puertas, Luisa miró una última vez al salón vacío, visualizando lo que el futuro podría deparar.
Sabía que aquel era solo el comienzo y que, con cada nuevo día, tendría la oportunidad de hacer del restaurante un reflejo de todo lo que creía esencial: respeto, compasión y excelencia. Para Arturo, la primera semana en su nueva función fue más desafiante de lo que podría haber imaginado. Acostumbrado a una posición de autoridad, ahora se encontraba cara a cara con una realidad que hasta entonces conocía solo desde lejos. Cada interacción con los clientes le recordaba las exigencias que antes imponía a los camareros, pero ahora, desde el otro lado del mostrador, lo veía todo con una nueva perspectiva. La rutina de Arturo cambió drásticamente. Como responsable de la atención al cliente, necesitaba estar atento a detalles minuciosos, como el tiempo de espera de cada mesa, la satisfacción de los clientes e incluso pequeños contratiempos que, antes, consideraba insignificantes. Por primera vez, comprendía cuánto cada aspecto del trabajo exigía paciencia y resiliencia. Cada sonrisa forzada y cada respuesta paciente venían acompañadas de una humildad que nunca había experimentado. En una de las noches concurridas, Arturo tuvo una experiencia que desafió su paciencia al límite. Un grupo de clientes hizo una serie de pedidos complicados y, a pesar de sus intentos por atenderlos a todos con eficiencia, uno de los clientes se quejó del tiempo de espera. Arturo, sintiendo la presión, se esforzó por mantener la calma y resolver la situación con cortesía, pero por dentro sentía una creciente frustración. Al final del turno, exhausto y algo desanimado, Arturo se encontró reflexionando sobre el pasado. Recordaba cuántas veces había reprendido a los empleados por pequeños errores, sin considerar las dificultades que enfrentaban para cumplir con perfección sus órdenes. Ahora, viéndose en la misma posición, comenzó a comprender las presiones silenciosas que cada uno de ellos soportaba, y eso le hizo sentir un peso de arrepentimiento que nunca había imaginado. Luisa, por su parte, observaba de cerca la adaptación de Arturo a la nueva realidad. Notaba el esfuerzo que él hacía para lidiar con las exigencias del servicio y reconocía cuánto le exigía aquello. Aunque sabía que Arturo estaba en una fase de aprendizaje, sentía que él necesitaba ese proceso para volverse alguien más comprensivo. No era una venganza, sino una oportunidad para que él creciera, al igual que todos los demás. En una de sus pausas, Luisa se acercó a Arturo y, con una sonrisa de apoyo, comentó: «Sé que no es fácil estar del otro lado, pero le estás haciendo bien. Con el tiempo, verás que cada detalle hace la diferencia». Arturo la escuchó en silencio, sorprendido por su amabilidad. Aquella simple frase le transmitió un alivio inesperado, como si finalmente alguien comprendiera cuánto estaba esforzándose para adaptarse. La agradeció con un breve gesto de cabeza, y aunque no expresó nada en palabras, se sintió reconfortado por su apoyo. El viaje de Arturo lo llevó a reevaluar sus actitudes y a reconocer el valor de la empatía. Cada día era una lección, una oportunidad para ver el mundo a través de los ojos de aquellos que antes estaban bajo su mando. Esa experiencia lo transformaba gradualmente, haciéndole darse cuenta de que el respeto y la paciencia eran cualidades esenciales para un líder, cualidades que aún estaba aprendiendo a cultivar. El tiempo pasó, y tanto Arturo como Luisa encontraron nuevas formas de adaptarse a la realidad que Camino del Sabor ahora representaba. Con cada nuevo día, el restaurante se transformaba en un lugar donde los valores de respeto y empatía se volvían esenciales en el ambiente. Los clientes notaban la diferencia, y Camino del Sabor ganaba una reputación renovada, visto como un espacio acogedor donde cada detalle, desde el servicio hasta la preparación de los platos, estaba guiado por un propósito mayor. Arturo, después de muchas semanas en su nueva función, reflexionaba profundamente sobre todo lo que había aprendido. Se daba cuenta de que su postura rígida y autoritaria del pasado no había construido un ambiente saludable, y eso le hacía sentir una mezcla de arrepentimiento y humildad. Cada interacción con los clientes, cada sonrisa que intentaba ofrecer, le recordaba que, aunque había tardado, finalmente comprendía la importancia de la compasión y el respeto. Y, más importante aún, reconocía que Luisa siempre había poseído algo que él había ignorado: la capacidad de ver más allá de las apariencias, de ver el valor de las personas por lo mejor que ofrecían. Cierta noche, después de cerrar el turno, Arturo decidió que era el momento de tener una conversación honesta con Luisa. La encontró en el salón, organizando las últimas mesas, y, con un suspiro profundo, se acercó, sintiendo que necesitaba expresar todo lo que guardaba dentro. Luisa comenzó, con voz suave y sincera: «Sé que quizá estas palabras llegan demasiado tarde, pero necesito decirlo. Tenías razón. Siempre la tuviste. Este tiempo trabajando a tu lado, y ahora bajo tu liderazgo, me ha mostrado algo que nunca había percibido:
la verdadera importancia de cómo tratamos a los demás. Luisa, sorprendida por la apertura de Arturo, se detuvo y lo miró atentamente. Veía en su semblante la sinceridad de alguien que estaba dispuesto a confrontar sus propios errores. Con un gesto de aliento, asintió, permitiéndole continuar. Pasé años creyendo que la rigidez y el control eran lo que hacía que este restaurante fuera respetado. Pero, en realidad, el respeto se construye con amabilidad, con la forma en que tratamos a cada persona que pasa por aquí, clientes y empleados, confesó Arturo, bajando la cabeza en un gesto de humildad. Quería disculparme, Luisa, por todas las veces que fui duro contigo y con los demás. Hoy entiendo cuánto es necesario poner corazón en todo lo que hacemos. Luisa sonrió, conmovida por su sinceridad. En lugar de responder con críticas o resentimiento, extendió la mano y sostúvola de él brevemente, en un gesto de comprensión. Arturo, todos estamos aprendiendo. Yo también he aprendido mucho contigo. Sé que siempre has querido lo mejor para el restaurante, y eso también tiene valor. Lo importante es que estamos construyendo algo nuevo juntos. Ese momento de reconciliación trajo una sensación de paz para ambos. Arturo se sentía finalmente libre del peso de su pasado, y Luisa comprendía que el crecimiento era una parte natural de cualquier camino. Para ella, el verdadero liderazgo consistía en inspirar a los que la rodeaban y ayudarlos a ver lo mejor de sí mismos. En los días siguientes, el equipo notó el cambio en Arturo. Se había vuelto más accesible y amable, ofreciendo apoyo siempre que era necesario y, en ocasiones, hasta arriesgando sonrisas al interactuar con los clientes. Los empleados, que antes lo veían con cierto recelo, ahora lo consideraban una parte esencial del equipo, alguien que había pasado por una transformación genuina. Luisa, por su parte, mantenía su liderazgo con el mismo espíritu de empatía y compromiso que la había llevado hasta allí. Se dedicaba a cuidar cada detalle del restaurante, asegurando que Camino del Sabor fuera un lugar donde todos clientes, empleados e incluso aquellos que solo buscaban un poco de atención encontraran respeto y acogida. Con el tiempo, el restaurante se volvió aún más popular, no solo por el servicio impecable, sino por la experiencia única que brindaba. Era un lugar donde cada persona se sentía especial, donde el equipo trabajaba con un propósito común y donde el ambiente reflejaba los valores que Luisa siempre creyó fundamentales. En una noche especial, el nuevo dueño del restaurante decidió hacer una visita sorpresa para ver cómo iban las cosas. Llegó discretamente y observó a Luisa coordinando el salón, a Arturo atendiendo a los clientes con paciencia y a todo el equipo trabajando en armonía. Se dio cuenta de que Camino del Sabor no era solo un restaurante de lujo, era un lugar de acogida, donde los valores de respeto y compasión estaban presentes en cada aspecto del servicio. Al terminar el turno, el propietario reunió a todo el equipo para agradecerles por su excelente trabajo. En sus palabras, destacó el papel de Luisa en la transformación del restaurante. Luisa, desde el primer día, supe que eras la persona indicada para este trabajo, dijo él, con una cálida sonrisa. Nos has mostrado que, más allá del estatus o la elegancia, lo que realmente importa es cómo nos tratamos unos a otros. El equipo aplaudió a Luisa, quien, emocionada, agradeció a todos por creer en el cambio. Sabía que el éxito del restaurante no era solo suyo, sino de cada persona que trabajaba allí con dedicación y cariño. En ese momento, Arturo se acercó a ella y, sin dudarlo, hizo un gesto simbólico. Le entregó un pequeño broche de metal que había usado desde sus primeros años como gerente. Este fue mi símbolo de responsabilidad durante mucho tiempo. Creo que te pertenece a ti ahora, Luisa. Te lo has ganado. Luisa aceptó el broche con una sonrisa, sintiendo que aquel gesto de Arturo era un reconocimiento sincero de su camino y del respeto que habían construido. Sabía que, de ahora en adelante, contaría con un equipo unido, guiado por los mismos valores que siempre defendía. Así, Camino del Sabor se convirtió en algo más que un restaurante prestigioso, se transformó en un lugar donde las personas encontraban consuelo, acogida y un ambiente de respeto mutuo. La experiencia de un simple cliente que, tiempo atrás, había pedido un vaso de agua, reveló el poder de la compasión y el impacto duradero del verdadero liderazgo. Para Luisa, cada noche en Camino del Sabor era más que un trabajo, era una celebración del valor humano, del respeto y de la empatía. Y sabía que, con el apoyo de su equipo y el corazón lleno de propósito, seguiría liderando con la misma bondad que la había llevado hasta allí.